Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Si te gusta lo que ves, dale like al video y compártelo. ¿Qué tal, amigas y amigos de la radio del emprendedor Arran? Hoy tendremos el placer de iniciar una secuencia de producciones con el título de Algo Especial. Como pueden darse cuenta, titular o conferirle tal apelativo a una producción comunicacional implica un gran compromiso. Nada más y nada menos que estaremos hablando, o pretendemos hablar de algo especial, con la esperanza de que ustedes en verdad aprueben en tal sentido esto que ahorita es una emoción y que a partir de la percepción de ustedes se convertirá en una realidad comunicacional. Tendremos el placer de acompañarles en esta primera emisión correspondiente al presente día, Constantino Alcalá, en todo lo que implica la actividad de orden técnico en la realización de esta producción, en la dirección de Radio Arran, la radio del emprendedor, Hilario Ruiz Lazo, y ante ustedes, Carlos Alfredo. Para esta primera emisión hemos tomado la iniciativa de hablar acerca de los medios de comunicación. En muchos casos, los medios de comunicación no pasan de ser medios de penetración masiva y de influencia en los destinatarios de los mensajes o contenidos que se emiten. Esto lo digo porque la palabra comunicar implica comulgar, llevar un mensaje que implica un impacto positivo en el receptor, en el destinatario, para hacerle crecer de manera integral, sobre todo desde el punto de vista cultural, entendiendo la cultura como el cúmulo de saberes que edifican al hombre y lo convierten en el ser civilizado. En un determinado momento del devenir histórico, ese hombre civilizado pudo denominarse ciudadano. Dicho esto, les diré que vamos a tratar acerca de los diversos medios de comunicación. Por supuesto que desde la más remota antigüedad, el hombre ha requerido comunicarse y ha apelado a esos sistemas de comunicación para lograr llevar un mensaje a otra persona o a otro conglomerado. La comunicación básica, por supuesto que lo es la palabra. Una vez que se inventa la escritura, ya el lenguaje no solamente es fonético, hablado, sino también lo es de carácter gráfico, escrito. Pero antes de inventar el lenguaje propiamente dicho, que es un cúmulo de sistemas, el hombre tenía rudimentos de carácter gráfico. Eso se puede apreciar en la profundidad de muchas cavernas en las cuales aparecen criptogramas que tratan de explicar una realidad contemporánea con aquellos que en esas rocas llegaron a plasmar aquellos criptogramas. Luego también el hombre apeló a otros recursos comunicacionales como el tam-tam, el tambor, el cual desde pequeño llegamos a conocerlo, hablando de la gente de mi generación, a través de las películas que se abocaban a tratar asuntos del mundo africano y nos mostraban precisamente al hombre de aquellas latitudes comunicándose a través del tambor. También se apeló a otros recursos, a la posta, en los lugares donde se podía recurrir a un mensaje impreso en un papel, un posta tanto a pie como en el mundo azteca, como a caballo en otras latitudes
del continente asiático, africano y europeo empleando el caballo. También llegó a usarse un mecanismo más depurado y muy efectivo, el empleo de las palomas mensajeras. Mucha gente ha oído hablar de esto, pero no sabe cómo se llevaba a cabo esa praxis. Bueno, simplemente, si usted, amigo que está escuchando y viéndome ahora, vivía, por ejemplo, hablando de Caracas, en Chacao, y yo vivía en La Candelaria, en el centro de Caracas, me traía las palomas que usted ha criado allá en Chacao para mi casa y llevo las mías para allá, para Chacao. Cuando usted de Chacao, amigo de Chacao, quiere comunicarse con alguien que está en La Candelaria, le ata en la patita o en la patica a la paloma el mensaje y la suelta, y ella va precisamente a buscar el lugar donde se acostumbró desde pequeña a permanecer. Esa es la metodología que se aplica con el uso de las palomas. Hay en Caracas, como en muchas partes del mundo, gente que cultiva esta diversión, este mecanismo bajo el término de colombófilos, clubes de colombófilos. Colombo Paloma, Filo Estudio. Pero los sistemas más conocidos son los que apelan a la literatura. El libro, pero no siempre hubo el libro. Primero hubo hojas sueltas, manuscritas. La imprenta surgió mucho después de haberse inventado la escritura. Y las primeras imprentas no fue las que se nos dice en esta historia eurocéntrica que se nos impone desde un pensum de estudio. Las primeras imprentas surgieron en la China, mucho antes que en Europa. Y una vez que se logra construir una imprenta, ya se puede producir con mayor facilidad todo el contenido o reproducir todo el contenido de un libro previamente manuscrito, porque lógicamente la imprenta es mecánica. A raíz de eso el libro comenzó a hacerse popular. Hubo un momento en que se empleaba el pergamino, se empleaba en egipcio otro material como era el cáñamo, que no permitía, precisamente por su consistencia, la elaboración de libros. Luego se inventa el papel, también lo inventan los chinos, y ya con el papel se hace más fácil el acopio de hojas para constituir el libro. Ese libro, por supuesto, tiene contenidos que van a contribuir a la difusión de esos saberes que el autor del libro plasma en esa hoja. Eso es comunicación. Luego se dinamiza mucho más aquello cuando el hombre concibe la idea de desarrollar publicaciones periódicas, frecuencia mensual, frecuencia semanal, y hasta que llega un momento en que las hace con frecuencia diaria y surge el diario. Pero previamente se imprimían estos órganos difusivos con una frecuencia menor, semanal, mensual, bimensual, etcétera, etcétera. La población alfabetizada era escasa, pero sin embargo estaba a la expectativa de el contenido que se difundía a través de ese periodismo, de esa prensa, de ese órgano de prensa. Y para aumentar el atractivo a ese órgano de prensa, a esa publicación, los que estaban al frente de esa actividad, del negocio inclusive, comenzaron a promover un atractivo colocando una sección en la que se difundía un drama. Y surgieron así las novelas por entrega. Por cierto,
Estos escritores que apelaban a ese recurso para lograr ingresos eran menospreciados por aquellos que no estaban pendientes de captar el gusto de una multitud que no tenía la formación para precisamente recrear el contenido de una obra de mayor calado y de mayor contenido humanístico, como por ejemplo en su momento El Quijote, la Divina Comedia, Guerra y Paz de León Tolstoy, Humillados y Ofendidos de Dostoyevsky, Los Miserables de Víctor Hugo. Ellos se abstenían de colocar en la prensa esas obras de precaria condición artística, pero que gustaban a muchos y que hacían que la prensa aumentara su circulación. Pero hubo uno entre ellos, de quien se dice que es el escritor que más ha escrito en la historia de la humanidad, llamado Honoré de Balzac o Honorato Balzac, quien por urgencias de carácter económico tuvo que, con un seudónimo, publicar en esos diarios, en esos periódicos, obras de sencillas para el gusto de estas damas de la aristocracia, de la burguesía, que se embelezaban con aquellos elementos dramáticos. E inclusive Honorato Balzac llegó a conocer a una noble allá en el mundo de la Rusia a través de ese tipo de publicaciones, la cual se enamoró de él. Por supuesto, hubo cierto desencanto cuando lo conoce y no es precisamente lo que ella se imaginaba. Sin embargo, él logra captar a esta dama y llega a constituir con ella una convivencia de pareja. Esta anécdota espero que no la consideren fuera de lugar. El programa es de corta duración y amerita cierto dinamismo, pero no por eso implica estar ajeno a un anecdotario que lo hace mucho más grato. Bueno, surge el medio escrito. Luego del medio escrito aparece en las décadas ya últimas del siglo XIX otro medio como lo es la fotografía, el daguerrotipo. Por cierto, el general Páez llegó a ser retratado en el año de 1854 en Nueva York y hay una foto de él que ha sido publicada precisamente con esa data. Cuando llega al estudio de ese fotógrafo, ve que hay una cantidad de hombres insignes contemporáneos con él, sobre todo estadounidenses, que están allí en una exhibición que tiene el artista en un salón. Eso implicó un intercambio de pareceres entre Páez y este fotógrafo. Luego surge el cine. El cine sin sonido. Todos recordarán las películas de Charlie Chaplin. En la televisión hubo una serie por allá por los años 50 que llamaban La Pandilla, que era precisamente con el método de el cine aquel de menor cantidad de tomas por segundo, lo que hacía que la imagen brincara, y a muchos aquello le parecía comiquísimo y era parte del humor que se pretendía en algunas producciones proyectar hacia una audiencia que en este caso estaba convocada para disfrutar de espacios humorísticos o cómicos, es el verdadero término. La fotografía debe considerarse como un mecanismo propio de la comunicación, así como las artes plásticas, al plasmar el pintor, el artista sobre un lienzo, una obra con un determinado contenido anecdotario, constituye un medio de comunicación. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, lo es esa gran obra que hace
a comienzos del siglo XX, el señor Pablo Picasso, que por cierto muestra la destrucción de un pueblo que le da nombre a la obra. Oportunamente en el transcurso del programa referiré el nombre de esa obra, como referiré también el nombre de ese fotógrafo que plasmó el retrato del general Páez en el año de 1854 allá en Nueva York. Bueno, la fotografía es un medio de comunicación, como lo es la obra plasmada en un lienzo. Es tan así que existe un gran premio llamado Premio Pulitzer para el fotógrafo que hace de su toma algo que capta la atención de la humanidad, así como existe los premios a diferentes escalas sobre las artes plásticas. En Venezuela tenemos, por ejemplo, el Premio Nacional de Pintura, y es tan honorífico como el Premio Nacional de Fotografía, por supuesto, aunque lógicamente consideramos a la fotografía un arte menor, pero todo depende de lo que ella contenga y de una serie de circunstancias que la pueden convertir en un elemento de gran trascendencia. Regulo Pérez es, por cierto, el único artista venezolano que ha optado en 2 ocasiones al Premio Nacional de Pintura. Regulo Pérez aún tenemos la suerte de que a pesar de su avanzada edad sigue vivito y coleando y se encuentra entre nosotros. Es un venezolano insigne. Una vez que hemos hablado de la fotografía y del cine, no podemos dejar por fuera al fonógrafo, el disco, como comúnmente lo llama la gente, que es logrado a raíz de una grabación. Y por cierto, la primera palabra que se grabó, muchas personas no saben cuál fue. La primera palabra que se grabó fue María, formando parte de una oración o de una frase cuya lectura total es la siguiente: María tenía un corderito blanco como la nieve. Y por cierto, en el año de 1970, uno de los integrantes del cuarteto de Liverpool de los Beatles, George Harrison, con su esposa Linda McCartney, hija del dueño del imperio Kodak, hablando de fotografía casualmente, graban un disco con ese título: María tenía un corderito blanco como la nieve. La gente adulta de 50 o más años seguramente recuerda aquel disco cuando estaba en su temprana edad. Entonces, pero el disco no siempre fue plano, como pueden apreciar aquí, en esta producción, en acetato. El disco no siempre fue plano. En un momento que se difundía ese sonido por una estructura que era cilíndrica. Y son los alemanes los que inventan el disco tal como le conocemos, plano. Claro, no usaban acetato o vinilo, que es un derivado del petróleo. Utilizaban goma laca y ebonita. Con esos componentes lograban una pasta que sirvió para la fabricación de los primeros discos, que eran de 78 revoluciones y que se hacían sonar a través de un aparato conocido como la vitrola. Eran discos de 78 revoluciones. En este programa verán un ejemplar de 78 revoluciones, así como ya han visto este ejemplar de 33 3/3 de revoluciones por minuto, y por supuesto les mostraré también el 45 en vinilo o acetato. Decía que los alemanes inventan el disco plano, y el disco fue en goma laca y ebonita hasta el año de 1948. En el año de 1948, en virtud de que el petróleo era un material relativamente barato, recordemos que para ese momento el primer productor de petróleo del mundo era Venezuela. Pocos años antes, un gran venezolano llamado Medina, con el apellido del presidente era el de Medina, él le impone a las petroleras
que en vez de $17 por cada $100 que producía la industria en Venezuela, en vez de $17 solamente para Venezuela, tenían que aportar la mitad, mitad y mitad. Aquello, por supuesto, que no gustó nada a las 7 hermanas, las grandes productoras del mundo petrolero, pero sin embargo lo aceptaron. Medina sabía por qué procedía de esa manera. Había un compromiso de Estados Unidos y de Occidente terrible, que era vencer al nazismo, a cuyo frente estaban los alemanes mandados por Hitler, y tuvieron que aceptar para evitar algún escarceo con Venezuela que pudiera resultar negativo a ese episodio histórico que llaman la Segunda Guerra Mundial, que por cierto también está recogido en el libro, y que aquí podremos en un momento dado mostrarles un long play que habla acerca de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso implicó un gran ingreso para Venezuela. Imagínense ustedes, de cada $17 que le daba la industria petrolera a Venezuela, tuvo que pasar a darle 50. Aquello implicó un gran ingreso, que es lo que permite que el general Medina logre el desarrollo de una cantidad de obras de interés social. Esas obras de interés social eran inéditas en muchas partes del mundo. Esto de tumbarle el ranchito a una persona y darle luego una casa decente, sin inicial, y pagarle inclusive el costo de las bienhechurías del ranchito o de la casa modesta, y darle una vivienda no solamente confortable, sino en un compendio urbanístico. Eso era inédito en el mundo. Se habían hecho, por supuesto, obras como las que hizo Medina, pero no eran para darlas gratuitamente a la población, gratuitamente no, sin inicial, y para que pagara con una cuota que no excediera el 10 o el 20% de su ingreso bruto. Por eso Medina pasa a ser sumamente atractivo, querido por el pueblo venezolano, indistintamente de posición política, indistintamente de posición partidista. Pero Jiménez luego continúa de una manera contundente la obra, que es interrumpida cuando Medina es derrocado en el año 48 como venganza de las transnacionales que no le perdonaron que los humillara, haciéndoles aceptar el 50-50. Pero eso es harina de otro costal, para la cual hay que hacer otro programa específicamente. Hoy estamos haciendo un paneo de lo que va a ser esta producción desde el punto de vista multitemático, multifacético. Entonces, el disco, a partir del año 48, pasa de goma laca y bonita a ser hecho con acetato o vinilo. Este es un ejemplar que recoge inclusive grandes producciones de las series de televisión de los años 60. También hablaremos de este ejemplar. Para hoy tengo aproximadamente tal vez 100 ejemplares que mostrarles. Y el cine tiene que ser retomado como tema después de esta breve reseña sobre lo discográfico. Claro, debo aclararles que los sellos comenzaron a producir discos y se reinventó el mercado discográfico. La RCA o la Columbia configura y crea entre sus producciones el long play, que era un poquito más pequeño que este, de 33 revoluciones por minuto, y la RCA elabora el Standard Play, un disco pequeño, ustedes lo conocen como el de 45 revoluciones, pero que traía 2 producciones por ambos lados. Oportunamente, dentro de unos minutos estarán observando un ejemplar en 45 revoluciones. Entonces, los grandes competidores, la Columbia y la RCA en Estados Unidos. El cine hasta 1927 era mudo, sin sonido. Un gran artista como Bing Crosby, que tenía una voz preciosa, que por cierto lo llaman el padre de los grandes crooners, previo a Sinatra y una otra serie de cantantes, trabajaba en el cine, pero la gente no podía deleitarse de su participación como cantante porque el cine era mudo. Es a partir de 1927 que alguien inventa un mecanismo para endosarle a la cinta cinematográfica sonido, y es así cuando aparece el cine hablado, y que permite que luego se pueda
disfrutar de la participación de un cantante como Bing Crosby y otra serie de artistas que se hicieron famosos a través del mundo del celuloide. Vamos a hacer una pausa y luego continuamos con otro segmento de esta primera emisión del programa Algo Especial y que llegará a ustedes inicialmente con una frecuencia semanal. Bien, continuamos con este segundo segmento de esta primera entrega de Algo Especial. Estábamos hablando del disco, estábamos haciendo referencia al hecho de que a partir de 1948 se empieza a usar el vinilo o el acetato para su conformación física. Hablábamos que el long play y el disco de 45 fueron los elementos que utilizó tanto la Columbia con long play como la RCA con un 45 para entrar al mercado en una competencia que resulta muy lucrativa, porque el disco, cuando impacta en el gusto de las personas, vende una producción por millones. Es un elemento que contribuye al aumento del Producto Interno Bruto de una nación. Por eso es que la reina de Inglaterra a los Beatles les confiere el título de caballeros, por esa gran actividad artística discográfica que aportó a Inglaterra inmensas cantidades para el erario público. Por ejemplo, en Venezuela la música italiana ha gustado mucho durante varias décadas. En los años 50 se hizo muy popular este caballero, Gianni Morandi. No soy digno de ti. Fue un disco que él grabó tanto al castellano como en italiano en los años 50 y que en Venezuela se constituyó en un acontecimiento musical. Gianni Morandi, No soy digno de ti. Por supuesto, infinidad de cantantes de Italia han cautivado el buen gusto del venezolano, entre ellos Mina, para muchos la voz más bella en el campo musical popular, la voz más bella del mundo, Mina. Este disco se llama Uomo y por el reverso La mente torna. Este disco es un tanto curioso, que les voy a mostrar. Imagínense ustedes, ligar Cielito Lindo, que es el tema más popular, la producción popular más popular en México, Cielito Lindo, con un disco que habla del Carnaval do Brasil. Carnaval do Brasil. Un cantante de los más conocidos en Venezuela, procedente de Italia, lo es sin duda Nicola Di Bari. Infinidad de canciones. Claro, muchos de ustedes no habían visto este formato de 45 en una producción discográfica de Nicola Di Bari, porque acá precisamente se promovía el long play. Aquí tienen un ejemplar del sello RCA con Lucio Dalla, otro muy conocido cantante italiano. Una obra de arte engalana precisamente la portada de este disco, ya que inclusive ha servido la prensa, el cine y el disco para difundir obras de arte. Son muchas las producciones discográficas que engalanan su portada o su carátula con una obra de arte de un artista conocido. Tal pasa con la primera producción de Johnny Ventura, que tiene en su portada la obra de un insigne artista dominicano. Este es un ritmo muy conocido, Watusi. En Italia se difundió en el formato 45. Y así, por el estilo, Gigliola Cinquetti también se escuchó mucho en Venezuela. Bobby Solo, ni se diga, sonó mucho en Venezuela. Massimo Raniere es el que graba una Rose Perté, que sonó muchísimo en la década del 70. Pepino Di Capri también sonó mucho acá en Venezuela. Pepino Di Capri. Y tenemos por acá alguien
que es muy popular y que en Italia, pero aquí sonó muy poco, como lo es Adamo. Claro, entre la comunidad italiana sonó muchísimo, ya que los italianos, al igual que un venezolano en el extranjero, seguiría escuchando la música de su lugar de procedencia, de su patria nativa, así haya adoptado otra con mucho amor como su segunda patria. Aquí tenemos a Sandy Chap, es un personaje del pop internacional también. Le estoy mostrando un disco en 45, que en Venezuela se le conoce por sus producciones difundidas en el formato de 33 revoluciones. Tengo por allí Libera tu mente con Trino Mora, recientemente fallecido, pasa su alma, amigo de este servidor. Tuve la ocasión de contratarlo para presentarlo en diversos lugares de Venezuela. Y también les voy a mostrar, tengo por allí el primer 45 que graba Juan Gabriel, como es No Tengo Dinero, su primer gran éxito que lo lanza a la fama. Bueno, estábamos hablando que a partir del año 27 el cine se hace más mercadeable, capta mayor atractivo del público porque comienza a tener la magia del sonido. Y es así que se puede disfrutar, por ejemplo, de una película, un clásico, como Lo que el viento se llevó, no solamente con imágenes, sino también con los parlamentos, para que la gente disfrute del dramatismo, de las intervenciones, de los artistas que encarnan a los personajes de la época, de esa guerra de secesión en Estados Unidos. El disco se ocupa también de mostrarnos los grandes éxitos de ese mundo del cine a raíz de que se le incorpora el sonido y se logra lo que llaman la banda sonora. Aquí hay una serie de grabaciones de películas tan famosas como Doctor Zhivago, Un hombre y una mujer, que es archiconocida, con la orquesta de Francis Lai, que es la que precisamente graba la cinta para la película, por allá en el año 66. Oportunamente estaríamos hablando de cada una de estas producciones con un programa específico para ello. El disco se ocupa de aspectos dramáticos en la historia de la humanidad, como es, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. El disco se consustancia con el cine y viceversa. Una obra inmortal, Concierto de Varsovia. El que escuche esta obra una sola vez no la olvida jamás. Así dicen también de un tema, hablando de bandas sonoras para películas, llamado El puente sobre el río Kwai. Dice que quien oye la marcha sobre el río Kwai una vez no olvida jamás ese tema. Un clásico del cine de los años 70 es sin duda alguna esta Fiebre del sábado por la noche, con John Travolta. La producción musical es de los celebérrimos Beatles, los Bee Gees. Por allí tengo un 45 de los Bee Gees que oportunamente se los voy a mostrar. Sé que para muchos va a ser una experiencia única, no han visto nunca un 45, muchos de ustedes, de los Bee Gees. Este es el western americano, clásicos del cine que también lógicamente fueron llevados al acetato para que usted pudiera disfrutar en su reproductor de estos temas musicales y no solamente cuando veía la película. Un clásico del cine es La Vuelta al Mundo en 80 días, protagonizada por David Niven y por Mario Moreno Cantinflas. Un hecho histórico es la revolución en México. Aquí dice México 1910, aquí está Si Adelita se fuera con otro. Es otra producción discográfica que amerita de todo un comentario aparte. Estoy haciendo simplemente una síntesis. Y aquí está otro gran récord taquillero de los años 80, como lo es este disco que están viendo, Ghostbusters. No amerita de comentario. Las series más populares de la televisión fueron recogidas en este long play con la guitarra de Al Cayola, uno de los grandes guitarristas de su momento en el mundo entero. Aquí destaca Bonanza, que es un tema muy conocido, y Apache. Ahora bien,
vamos a hablar de la producción discográfica más que de cualquier otro medio. Hemos hablado del libro, del tantán o los tambores, de el sistema empleado con las palomas mensajeras para comunicarse, e igualmente con las notas impresas en un papel, tanto en la patita o patica de la paloma como impreso para que un posta tanto a pie como a caballo lo lleve de un lugar a otro. Los aztecas en ese sentido tenían una gran efectividad en la comunicación a través de todo el reino. Una vez que insurge en el mundo, o surge en el mundo del mercado del disco otro mecanismo, empezamos a conocer el CD o disco compacto. Aquí les muestro dos ejemplares, uno con el mexicano Luis Miguel y otro con el venezolano El Puma, ambos portentos de popularidad. Ahora, iniciando con alusiones a lo que es el disco en Venezuela específicamente, vamos a comenzar con las damas. Vamos a hacer un desfile que comienza Mirla Castellanos. Ella forma parte de lo que denominamos el pop, que erróneamente le atribuíamos ese término pop a la música popular que nos venía del mundo sajón, que aquí inclusive tuvo gran éxito, tanto en inglés como en castellano, y dentro de esa tendencia muchos autores latinoamericanos y venezolanos comenzaron a producir música con arreglos dentro de esos géneros. Aquí tenemos a una dama que es una excepcional artista como lo es Esperanza Márquez, venezolana. Marta Sierra Lima. Estos son discos de décadas y décadas que conservo con una gran pulcritud. Parece que fueran estrenados recientemente. Otra dama que aparece de nuevo es Esperanza Márquez con otra de sus producciones. Una venezolana que es considerada como una de las mejores intérpretes de nuestra música nacional es Cecilia Todd. Ha vendido muchos discos en el extranjero, sobre todo en el ámbito sur de América Latina y específicamente en el ámbito sur de América Latina y específicamente en Argentina. Dos damas que no podían faltar, que son hermanas por cierto, que son María Teresa Chacín, las cuales llegaron a popularizar una cantidad de canciones cuya autoría era de un venezolano conocido como Chelique Saravia, oriundo de Margarita, el autor de Ansiedad, un tema que le da la vuelta al mundo y que él escribió cuando estaba cumpliendo 16 años, en uno de esos momentos ractos de inspiración, en virtud de que estaba lejos de la amada que estaba en la isla de Margarita. Esta es hermana de María Teresa Chacín y es Rosa Virginia Chacín, con una voz tan preciosa como la de la hermana. Otra dama que en las últimas décadas del siglo XX estuvo sonando muchísimo lo es Reina Lucero. Este es un long play de Reina Lucero con una cantidad de temas navideños que no se le dio la difusión debida. Otra dama que sonaba en las rocolas hasta decir ya basta y sonaba hasta en la sopa lo es la amiga Tania, quien tuvo el placer también de contratar para presentaciones, al igual que a Reina Lucero. Aquí tenemos del ámbito extranjero a Marisol, española, una carátula engalanada con su rostro, su busto, que contiene algunos de sus éxitos. Whitney Houston, una de las voces más bellas en su momento, lamentablemente desaparecida, también forma parte de las no venezolanas que he traído como ejemplo de lo que es la producción discográfica en el formato LP, long play, 33 revoluciones por minuto. Y aquí está todo un portento de popularidad de los años 50 y 60 en toda América Latina, como lo es Virginia López, la voz más tierna de América, la llamaban los críticos de farándula o del espectáculo ligero para aquella época. Por supuesto, el humor no se escapa a la producción discográfica. Aquí tenemos un ejemplar de una serie de producciones que José con su hermano
llegó a lanzar al mercado por allá por los años 80 y 70, con un gran éxito. Era una manera de aderezar nuestras navidades desde el punto de vista sonoro. El disco da para todo. Este grupo, Design Piper, es el grupo que da a conocer a escala mundial el poema de el insigne poeta cubano Martí. Ese tema es Guantanamera. Con la grabación que hacen ellos, Design Piper o Granitos de Arena, se da a conocer a escala mundial. Es el on play y este disco se convierte en millonario en ventas. En el próximo segmento del programa vamos a introducirnos en la música producida en Venezuela, tanto la que es representativa de nuestro saber como pueblo, la que llaman folclórica, así como la música producida por otros venezolanos en otros géneros de la música y que son de gran éxito, aún a pesar de que han pasado ya décadas de esas que se realizaron esas producciones. Regresamos enseguida con la segunda parte de esta primera emisión de Algo Especial a través de Arran, la radio del emprendedor. A la conclusión del programa, con un segmento de aproximadamente unos 10 minutos, y voy a tratar de ubicar un 45, precisamente aquí lo tengo. La portada sí se me deterioró y se me extravió. Es un disco de Trino Mora en 45 revoluciones, con uno de sus más resonantes éxitos, como lo es Libera tu mente, producido por el sello Promos. Libera tu mente. Y La vida juega con mi amor es el reverso de esta producción en 45 revoluciones. Oportunamente les podré mostrar el 45 de un grupo que en Venezuela, aquí lo tengo por cierto, este es un 45 de los Bee Gees. Ustedes seguramente habrán visto a esta agrupación en su formato LP. Aquí lo tienen en el formato 45 revoluciones. Los Bee Gees en tiempo es el título de este tema. Y el otro tema que tiene en la parte anterior de la carátula es Mi Mundo, dos grandes éxitos musicales de dicha agrupación australiana. Muchos piensan que es de Inglaterra, pero no, es italiana. Massimo Ranieri es otro de los grandes artistas italianos muy conocidos en Venezuela. Oportunamente seguiríamos hablando acerca de lo que es la producción discográfica en sus diferentes formatos, pero hoy lo que estamos haciendo son unas someras referencias y luego tematizaríamos diversos aspectos en un programa dedicado a ese tema en particular. Este fue el primer gran éxito de el artista mexicano Juan Gabriel aquí en Venezuela y en su país y en América del Sur, No tengo dinero. Bien, dicho esto, vamos a seguir tratando este asunto de los diversos medios y de la producción discográfica. Voy a mostrarles algunas producciones. El 4 es un instrumento que en Venezuela constituye parte de nuestra identidad. Y este es uno de los grandes intérpretes del 4 en Venezuela, ya fallecido, como lo es Hernán Gamboa. Formó parte de Serenata Guayanés. Aquí tenemos a un monstruo de popularidad en los años 70 y comenzando los 80, que es el José Catire Carpio. El disco da para todo. Y aquí tenemos una versión del Populemeus a cargo del Orfeo Lamas bajo la dirección de Vicente Emilio Sojo. Populemeus de un insigne compositor venezolano que formó parte de la escuela de Caracas y
que es de grata recordación. El Popolo Emo es conocido mundialmente. En esa onda de música académica tenemos aquí la Coral Juvenil de la Fundación Orfeo Universitario, bajo la conducción de Vinicio Adames, fallecido lamentablemente en el accidente aéreo de las Islas Las Azores. El disco da para todo: himnos nacionales y marchas militares de Venezuela. Para una producción discográfica de múltiple planteamiento, estos discos vienen a ser de un gran aporte, porque nos permiten precisamente recurrir a testimonios, no solamente de carácter utilitario, sino que en lo que debe constituir la esencia de un programa desde el punto de vista psíquico-espiritual, contribuyen a ese logro. Aquí tienen la primera fotografía que se le hace al general Páez. Esa fotografía se llevó a cabo en Nueva York y el fotógrafo que realiza esa fotografía tenía ya fama en Nueva York para aquel momento. Es de apellido Brady, Howard Brady. Howard Brady. Ese es el hombre que retrata por primera vez a un venezolano, y en este caso al general Páez, con toda su imponente figura, en el estudio de dicho autor, de dicho fotógrafo, allí en la ciudad de Nueva York. Y hablando de la prensa y el disco y la fotografía y las artes plásticas, debo decirles que la primera mención que se hace, según algunos estudiosos de la materia, de Bolívar a través de las publicaciones de prensa, es el 30 de julio de 1810, cuando el diario español, El Español, que circulaba en Londres, refiere a la presencia de Bolívar en Londres, donde se encuentra con el general Miranda, y lo convence de venirse a Venezuela para que comande las acciones militares que se van a desencadenar a propósito de la declaración de la independencia de Venezuela del yugo español. Miranda lo sigue no solamente porque comparte los ideales de Bolívar, es más, Miranda es el gran mentor de toda esa muchachada, Bolívar, O'Higgins, Artigas, etcétera, etcétera, sino que además es el hombre que ha estado durante 40 años en el mundo entero preparándose para poder estar al frente de una nación que abarcaba desde San Francisco y California hasta la Patagonia, porque para esa época esa gran parte de Norteamérica era del Imperio Español, no era de Estados Unidos. Y cuando se pretendía la independencia de la América, se hablaba desde allá, desde aquel extremo norte y occidental de Estados Unidos hasta la Patagonia argentina. Miranda sabía que para poder mandar un país de tales magnitudes y complejidades tenía que ser un sabio, por eso se dedica a recopilar saberes a través de diversos ámbitos del planeta Tierra o de los continentes conocidos. Para ese entonces aún no se había descubierto Australia, como se dice, por el mundo occidental. Bien, quien hace la referencia a esa primera alusión que se hace en la prensa en Europa a Bolívar es Blanco Guay a través de la Gaceta de Caracas, que para ese momento está en poder de los patriotas, puesto que los patriotas están ejerciendo autoridad porque es la primera república. Bueno, dicho esto, voy a mostrarles otros discos para demostrarles la versatilidad del disco. Aquí tenemos himnos nacionales, el himno nacional de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, y otras producciones. Hablando de la música académica, que tenemos el Orfeón Juan Bautista Plaza, del Instituto Pedagógico de Caracas. Aquí tenemos otra producción que es la Estudiantina Universitaria. En sus 15 años aparece el reloj de la Plaza del Rectorado. Todo un portento de recuerdo para ustedes, amigos, que en Caracas siempre, aun cuando no hayan ido a estudiar, han tenido el placer de recorrer la ciudad universitaria. La música académica tiene un portento y el bel canto en Plácido Domingo. Aquí tenemos precisamente un testimonio de esa versatilidad del disco. Por aquí tenemos otra versión del Popolo Emo y la Gran Misa en Re mayor.
otra producción discográfica abocada al bel canto, que nos muestra a los niños cantores de Venezuela. Otra producción del Orfeón Bautista Plaza. Aquí tenemos otra producción de la actividad coral, pero de una empresa privada como lo es Orfeón de los Laboratorios Vargas. El señor Valentiner fue un entusiasta, promotor de la cultura y del deporte. Es un hombre dedicado a la empresa, pero con una postura que sinceramente muchos empresarios deberían seguir. Por cierto, el director en un momento dado del Orfeón de los Laboratorios Vargas fue mi amigo de la infancia, de apellido Hinojosa, Jesús Hinojosa, quien vive precisamente cerca del casco histórico, vivía cerca del casco histórico de La Vega. Y aquí tenemos valses de Antonio Lauro a cargo de la Orquesta Sinfónica de Madrid. Los valses de Antonio Lauro logran una proyección a nivel mundial gracias a que un venezolano insigne guitarrista, que para muchos en su momento el mejor guitarrista del mundo como lo es Antonio Lauro no, el guitarrista de Carora, caramba, qué lapsus. Bueno, las interpreta en sus conciertos en diferentes partes del mundo, entre ellos Natalia, y así se proyecta con más facilidad Antonio Lauro como un productor reconocido a escala universal. En nuestra próxima entrega tendremos la posibilidad de tratar estos asuntos que aquí simplemente hemos señalado acerca de lo que es la dinámica actuante de los medios. Alirio Díaz, me acaba de recordar por aquí Constantino, y efectivamente, perdonen el lapsus mentis, Alirio Díaz, precisamente a la misma tierra del Chueco Riera, allá en la ciudad de Carora, aunque Alirio Díaz nace en un pueblo llamado El Rosario, en las cercanías de Carora. Ámbitos geográficos de Venezuela que he tenido el placer de recorrer en diferentes ocasiones, precisamente a propósito de mi labor como comunicador, en el buen sentido de la palabra, entretener para educar, y educar para hacer crecer, y hacer crecer para luego hacer, que es la finalidad del crecimiento en el campo intelectual. Debe abarcar lo ético y espiritual y moral, por supuesto. Nosotros tenemos infinidad de ejemplos en ese sentido. Entonces, Constantino Alcalá, en la sincronización técnica de esta producción, que hoy llega a ustedes en su primera emisión. La producción no es otra que Algo Especial, bajo la dirección de nuestro amigo Hilario Ruiz Lazo, y quien ha estado conversando para ustedes, Carlos Alfredo Pedrosa. Les agradecemos la atención que pongan a estas producciones y les invitamos para una nueva entrega de Algo Especial a través de Radio Arran, la radio del emprendedor. Ya que te gustó el programa, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. También puedes visitarnos por arranhogardeemprendedores.com y allí vas a poder ver toda la programación que tenemos para ti.